Hola, buenos días, buenas tardes a las personas que nos escuchan. Hoy estoy con mi compañera de República Dominicana, Mimi Matar, yo misma Eva Hernández, desde España, y estamos en nuestro 95 episodio del podcast Gotas de Crecimiento. Y el tema que tenemos hoy es un tema que afecta a muchas personas, el miedo a la soledad. Hola, Mimi. Hola Eva, qué bueno vernos o a través de la pantalla, aunque es mucho mejor cuando nos vimos físicamente en México, pero ya toca aterrizar y empezar de nuevo. Mira Eva, qué temazo, ¿no? Yo siempre digo que podemos muchas veces estar acompañados y sentirnos solos. Mm. Y yo creo que el camino más hermoso de la soledad es definitivamente disfrutar de estar solos con nosotros mismos, que es una enorme tarea, porque una cosa es la soledad y otra cosa muy distinta es sentirnos solos. Mm. Yo, bueno, desde que nací vine acompañada porque soy melliza, morocha, con un varón y toda mi vida he estado rodeada de gente y pude vivir eso de estar solo o esa soledad cuando me di el permiso de caminar el Camino de Santiago y que lo hice sola. Y me acuerdo cuando llegué a Madrid, después de esos 7 días, me encontraba en la habitación planchando, hablando sola. Entonces, Mm. fue un gran regalazo, porque al final sí me disfruté de estar conmigo esos días. Y yo creo que parte de sentirnos solos o sentir soledad tiene que ver con qué tan a gusto estamos con nosotros mismos. Totalmente, Mimi. De hecho, la definición de soledad es un sentimiento que es subjetivo, porque una cosa es estar aislado, no tener conexiones sociales, pero realmente la soledad, más que un tema objetivo, es un sentimiento de que no tienes personas alrededor con quien tengas una conexión, a veces porque no están ahí, o a veces, como tú bien decías, porque no se siente que esas conexiones sean de calidad, que es cuando se produce la situación que tú comentabas, que uno está acompañado, pero se siente solo. Qué gracia, qué diferente nuestra experiencia, porque mi hermana menor tiene 5 años menos que yo, con lo cual estuve 5 años, que era la hija única de la casa, ¿no? Y que casi ya a esa edad piensas que te vas a quedar así cuando nació mi hermana, ¿no? Y, y yo en mi vida, yo creo que para mí realmente el punto de corte más grande fue cuando me voy a estudiar a Estados Unidos y yo recuerdo que estaba en ese avión pensando que me iba a un país nuevo. Siempre había vivido con mis padres y con mi hermana en casa y de repente irme a un país nuevo, un sitio donde no conocía a nadie, a estar en un lugar diferente. Y recuerdo en ese avión ese miedo horrible de qué va a pasar, qué va a ser. Y esa experiencia la tuve que repetir después varias veces porque después de acabar de estudiar allá me salió trabajo en una ciudad también que era nueva para mí. Luego me fui a Londres, bastantes años de Londres, me fui a Madrid y durante ese tiempo o no tenía pareja o me iba yo dejando a la pareja en otro sitio. Entonces tuve que de verdad aprender a estar conmigo, que no fue una tarea fácil, porque ese sentimiento de soledad se apodera de ti, pero un poco después de todos estos años, yo te diría que hay una frase que me encanta, que es que para realmente acabar bien acompañado, uno tiene que saber aprender a estar solo. Y de verdad suscribo, porque creo que muchas veces buscamos la compañía para huir de nosotros mismos y realmente no nos conocemos y ese miedo a no estar solos, que yo lo tenía, y de hecho después de muchos de esos traslados lo seguía teniendo y a veces te hace estar con compañías que no son las mejores para ti por esa falta de conocimiento de uno mismo, de querer estar con uno mismo. Wow, qué poderoso lo que dices, Eva, y totalmente sí, tu experiencia fue distinta de la mía, pero yo creo que este sentimiento de soledad se basa básicamente, como siempre hemos dicho en la escuela de reconstructivas, en estas vivencias de 0 a 6 años, ¿no? Mm, ¿Cómo se sintió ese niño cuando jugó solo? ¿Qué tan solo se sintió en su mm, casa? Y ir hacia atrás y mirar cómo estaba ese niño o niña de cada uno de nosotros, si era amable estar jugando solo, si de mm, verdad se sentía desatendido o no desatendido. Y todo eso hace que en nuestra vida de adulto tengamos una impronta hacia lo que es la soledad, entre comillas. mm.
mi caso, como te comento, como siempre estuve acompañada, más bien para mí el poder hacer este camino sola fue un regalazo, porque por Mm, fin tenía un espacio para mí, porque bueno, por un lado tuve siempre la compañía que fue maravillosa de mi hermano y de mis hermanas, pero después entonces me casé, después vinieron los hijos, o sea que nunca tuve ese espacio de mm, soledad. Para mí mm, fue riquísimo de disfrutármelo. Pero bien es cierto esto que dices, Eva, de que definitivamente para muchas personas, porque el ser humano necesita, el ser mm, humano es sociable por excelencia, entonces el ser humano necesita ese roce social. Pero aquí es importante de dónde estoy buscando yo ese roce social, desde una carencia, desde buscando allá afuera que llenen ese espacio o esa soledad, o desde buscando a ese niño que quizás se sintió muy solo jugando, buscando esos compañeros de juego ya en la vida de adulto. Y si salimos en búsqueda de esa compañía, pues obviamente desde la carencia lo que vamos a recibir no es realmente lo que nosotros mm. necesitamos. Cuando buscamos de la carencia para llenar esos vacíos, vamos, como dices bien tú, a buscar compañía, pero realmente muchas veces termina siendo mala compañía. Entonces, yo sí creo que el gran paso, si estás viviendo en este momento solo porque bien no tienes ese contacto social o bien porque no tienes pareja, porque muchas veces, ¿qué es lo que creemos que es la soledad? Y aquí es interesante saber cuál es la definición que cada uno de nosotros tiene de soledad, porque quizás para muchos es que no tengo pareja, Sí, o para claro. otros es que no tengo amigos con quien salir. Entonces, definir qué es lo que es para ti la soledad. Y quizás, como, bueno, es lo que siempre invitamos dentro de la escuela de reconstructiva, transformar ese sentimiento que tienes y no quedarte en me siento solo o siento soledad, sino darle un significado a esa palabra. Y yo recuerdo una vez que Carol hablaba de que la soledad puede ser la edad del sol. Entonces, Mm. ¿qué tal si le damos ese sentido a esa palabra y disfrutarnos primeramente de la compañía de estar con nosotros? Y qué bella esa frase que dijiste, porque yo creo que cuando podemos disfrutar de estar con nosotros es más fácil poder estar con otros. Y hay veces, y yo creo que la pandemia nos invitó a eso, nos invitó quizás a hacer una introspección, a estar con nosotros mismos, a descubrir cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras emociones y reconocernos como seres humanos y empezar a entablar esa hermosa relación que es la relación que tenemos con nosotros mismos, porque al final con quien vamos a estar el resto de la vida es con nosotros mismos y qué rico es cuando podemos estar con nosotros, disfrutarnos de nosotros y luego ser compañía para otros. Totalmente, somos diferente compañía si vamos con otras personas para compartirnos que si vamos desde esa carencia que tú decías. Y como también comentabas muy bien, para mucha gente ese miedo a la soledad es ese miedo a estar sin pareja, porque dentro de esos programas que aprendemos de pequeños, aparte de esa experiencia de los 0 a 6 años, también hay las programaciones. Y tenemos muchas programaciones de, ay, si te quedas sin pareja, yo me acuerdo. Cuando yo era pequeña, es como la solterona, ¿sabes? Que si eras una mujer y no te casabas, ibas a ser una solterona, que eso ya no se dice, pero lo tenemos ahí en la psique metido en muchas personas, ¿no? Entonces hay ese miedo que viene de esas creencias, de esos programas que pensamos que igual si no hay otra persona, o sea, si no tenemos una pareja no vamos a hacer nada. Y creo que esa soledad que tú decías, esas oportunidades de estar solos son una oportunidad de conocernos a nosotros mismos y muchas veces, como comentaba antes, huimos de eso porque tampoco queremos enfrentar nuestras partes pues más oscuras o esas partes que son más dolorosas y no queremos ver, ¿no? Entonces, a la vez es la vida que es tan sabia, yo creo que nos deja solos porque tenemos ese trabajo que hacer y no lo hacemos. Y es algo que no resistimos, pero cuando pasamos ese bloqueo, esa barrera, wow, yo creo que los regalos son muy grandes también. Ese empezar a disfrutarse de uno mismo, de poder de poder hacer las cosas que te gustan tú solo, porque a veces cosas tan tontas como me quiero ir de viaje a tal sitio, quiero ver esta película, igual no encuentras a nadie que tenga el mismo gusto y qué pena no poderte dar ese regalo porque no hay nadie más, ¿no? Contigo me estaba acordando cuando te hablabas de un amigo mío que tenía pavor
a ir al cine solo, a ir a tomar un café solo, pero en su caso era de miedo a que le vieran ahí solo y dijeran, este pobre hombre que no tiene a nadie con quién ir, que era muy lejano de la realidad, porque era una persona es una persona muy sociable, pero tenía como esta, no quiero que me vean solo tomando un café. Y recuerdo haberlo hablado, es algo que ya ha superado, le costó tiempo, pero wow, no me puedo dar ese regalo de una cita conmigo misma porque no quiero que me vean solo ahí, qué tontería, ¿no? Sí, 100%, Eva, pero yo creo que esos estigmas incluso han cambiado a nivel cultural, porque Sí, ya cada claro. vez más, ¿verdad? Se está incentivando esa conexión con nosotros mismos. Y yo pienso que qué lindo lo que dices, porque la soledad nos invita a estar en contacto con nosotros. Y yo creo que podemos transformar, en lugar de pensar que la soledad es quedarnos solo, es la soledad nos da la libertad de conocernos, la libertad de decidir lo que queremos hacer a la hora que lo queremos hacer. Y ¿por qué no? Darnos el chance de descubrirnos haciendo cosas que a lo mejor nunca hemos hecho y muchas veces nos sorprendemos de las cosas increíbles que podemos hacer estando solos. Yo aproveché para ir a todos los museos, aproveché a tantas cosas por hacer, a ir a exhibiciones, que yo sé que de repente a mi esposo no le gusta mucho. Entonces yo dije, wow, es el momento de aprovechar para hacer esas cosas que en otro momento no pudiera hacer. Entonces yo creo que quizás para muchos que nos están escuchando, sí están solos, no por elección, sino porque, bueno, la vida les brinda esta oportunidad. Entonces, en lugar de vivirla desde la tristeza o desde decir, ay, pobre de mí, o como tu amigo, qué pena que dirán los demás, es decirte a ti mismo, si es el momento en el que estás viviendo en tu vida, qué oportunidad tengo de conocerme y de estar conmigo. Porque al final nacemos solos y llegamos solos al mundo y cuando nos vayamos de aquí en la última exhalación nos vamos solos. Entonces, que ese tránsito sea bonito y que podamos ser nuestros mejores amigos. Y yo recuerdo al contrario una amiga que más bien buscaba siempre muchos grupos para salir. Mm, Y cualquier cosa tenía que hacer con mucha gente. Y mm, hoy en día ya reconoce que eso lo hacía para evadirse y para no encontrarse claro. con ella misma. Y que el mayor regalo fue irse en la India, se retiró a hacer en un ashram y un retiro. Y el mayor regalo de ella fue descubrirse. Yo creo que esa es la invitación en esta vuelta para todos, que nos descubramos, porque una vez que nos descubrimos a nosotros mismos, pues también dejamos de proyectarle a los demás todas estas sombras y todas estas carencias. Y también, ¿por qué no preguntarte a ti mismo si muchas veces te escondes y te quedas solo para no mostrar quién eres? Y la invitación Sí, sería, tal y haz un karaoke para que de verdad, porque muchas veces nos escondemos en eso que sí, estoy eligiendo estar solo, pero es porque simplemente tenemos miedo al rechazo. totalmente. Te lo iba a decir que para algunas personas creo que el desafío es aprender a estar con uno mismo y para otras que igual se han refugiado mucho en esa soledad por miedo a que no les rechacen, porque creen que socialmente no son hábiles o todo tipo de miedos y de historias, porque somos muy malos jueces y tenemos muy poca compasión con nosotros mismos. La invitación es a salir de ese lugar de confort y buscar maneras de conocer otras personas y de conectar con otras personas, que hay muchas posibilidades para eso. Justo el otro día estaba hablando con unas amigas que no te va a venir nadie a buscar a tu casa. Tienes que ser tú Claro. el que te atrevas, pero también para muchas personas el ir a un sitio nuevo, con gente nueva, eso es un gran desafío. Y es algo también de que si eres capaz de vencerlo y hacerlo, puedes encontrar grandes recursos para ti misma, igual que irte a un viaje como tu compañera esta que se fue a la India, que hizo un viaje así, o hacer algo que nunca pensaras que hubieras hecho y quizá te das cuenta de que esas ideas que tienes sobre ti no son ciertas y que igual lo que te ha faltado es encontrar ese grupo de personas afines a ti. Ay, totalmente. Yo creo que para eso la película Comer, Amar y Rezar, ¿no? Viene tan Ah, apropiada mm. a ese tema, aunque ella iba huyendo por un matrimonio, pero en fin, termina encontrándose con ella misma, que yo creo que esa es la parte interesante de todo esto. Yo creo que los viajes son maravillosos y uno no tiene que irse al fin del mundo, puede ser a la playa de al lado, al pueblo de al lado, o donde sea, nos invitan a salir de nuestra zona de confort y allí aparecen los compañeros de camino. Totalmente, Mimi.
Totalmente. Yo me estaba acordando de un viaje que hice justamente a la India y por cosas de la vida me acabé quedando sola porque se produjeron una serie de cosas y me acabé quedando sola allí. Tuve que estar sola unos días y wow, fue desafiante porque no es un país, o sea, es un país muy diferente al nuestro y no estaba Mm. planeado. Bueno, te acorto el cuento, pero yo creo que eso me hizo perder el miedo para siempre irme a ningún sitio sola. Después de eso, fui, cap- fui capaz de irme a la otra punta del mundo yo sola y digo, bueno, fue un poco terapia de shock eso. Pero a veces necesitamos quitarnos esos miedos que realmente nos frenan para hacer lo que queremos, ¿sabes? Sí, y una vez que lo haces, una vez ya, la primera vez, yo creo que el primer paso siempre es el más difícil. Una vez que emprendí el primer paso, ya todo es mucho más fácil. Yo también recuerdo que me tocó ir a una zona de aquí que se llama Santiago, y la verdad es que la idea era que me iba a encontrar con una persona allá y la persona no pudo ir. Y me acuerdo que dije, bueno, ¿qué hago? Yo, bueno, yo voy a salir a conocer, no me iba a quedar en un hotel en cuatro paredes. Y fue maravilloso, me fue a mi cine, después fue a comer y fue increíble. Y dije, Mm, wow. mm. Qué maravilla. Y la gente, hay mucha gente que te ve raro, pero no importa, no importa cómo te ven los demás, lo que importa es cómo te sientas tú. Es así, siempre va a haber, o sea, hagas lo que hagas, como siempre decimos en la escuela, siempre va a haber gente que va a decir algo y al final están hablando de ellos. Yo creo que eso no nos debe frenar, siempre que no pasemos los límites de nadie, es como... Yo creo que si te quedas preocupado por lo que van a pensar los demás, es muy difícil que puedas vivir tu propia vida, porque incluso los de alrededor tuyo te van a frenar muchas veces porque es la zona de confort de todos. Cuando uno Sí, cambia, los otros se tienen que adaptar. Entonces te vas a encontrar esas barreras siempre, incluso a veces más con los más allegados. Y yo creo que la elección es a quién elijo. ¿Me elijo a mí o a los demás? Me elijo a mí wow, vivir la vida que quiero vivir y se dice fácil, no es, a veces es complicado, pero yo creo que merece la pena, ¿no? Con respeto. A ver, no estoy diciendo de ser rebelde porque sí, sino de buscarse a uno mismo, de conocerse a uno mismo, de tomar esas decisiones que son importantes para ti. 100%, Eva. Pues sí, me quedo con aquello de elegirse a sí mismo o elígete a ti, porque al final, cuando te eliges a ti, llega la persona adecuada. Es así, es así. Creo que cuando uno es feliz consigo mismo, es más fácil estar con otros también. Y yo creo que hoy en día también para aportar algo más, hay tantas eh, aplicaciones cuando, ¿verdad? Que si de repente te da ese temor de ir a un lugar solo, pues hoy en día hay tantas aplicaciones que pueden Mm. ayudarte, si acaso por ahí va. O yo siempre digo, mira, a veces uno, cosas como un club de vino, un club de lectura, te invitan a conocer a otra gente y te das a conocer. Sí, lo que pasa es que yo creo que a veces es que la excusa que nos damos, porque están ahí las herramientas, pero el tema es, ¿qué pasaría si dejo de estar solo? El otro día yo se le preguntaba a alguien cercano, es que quiero pareja, lleva tiempo diciendo que quiere pareja, pero como que no da pasos de verdad para encontrarla, ¿no? Y estábamos hablando y decía, pero ¿qué pasaría si tuvieras pareja? Y ahí se quedó así y me dijo, tengo miedo, ¿sabes? Por malas experiencias del pasado, lo que sea. Entonces, yo creo que las herramientas están ahí. Muchas veces el mayor paso que tenemos que dar es el paso que tenemos en nuestra cabeza que nos impide usar esas herramientas porque hay un bloqueo más interno, más profundo que no hemos sabido ver, ¿no? Y por eso creo que la soledad es tan tan buena maestra, ¿no? Muchas veces también. Como dicen por ahí, es mejor estar solo que mal acompañado. Pero a Total. la vez, sí, a la vez en el caso de tu amigo, hay que reconocer estas heridas que llevamos que no Mm. nos permiten acompañarnos, y eso es lo que deseamos. También importante que no quería dejar pasar decir de que muchas veces estamos tan viciados con las redes sociales que creemos la vida que publican los demás y no son, y eso no es la realidad, es una vida que está filtrada y editada. Entonces no fiarnos tampoco, como bien decías hace un rato, ni de la opinión de otros,
ni tampoco de lo que publican los demás, sino crear tú tu propio libro, porque total, el libro en blanco lo tienes tú y escríbelo a tu forma y a tu ritmo. Como dices bien tú, Eva, mientras seas tú feliz y no le hagas daño a nadie, dale para allá. Pues muchísimas gracias, Mimi. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, como siempre, pedirles que nos dejen los comentarios, que nos dejen preguntas, los temas que les gustaría que tratáramos. Y también recordarles la web de la Escuela de Reconstructivas, donde se publican todos los talleres y todos los eventos a nivel internacional. Gracias. Gracias, Eva. Un abrazo a todos.